Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutitos más en los que se conecta un poco más de personas. Bueno, pues vamos a dar inicio a este webinar. Me presento, soy Kenia García, pertenezco a la oficina de Mont en México. En este momento contamos con más de 250 profesionales dentro de las 12 oficinas en las Américas. Mont es un estudio que cuenta con más de 40 años de experiencia y bueno. El webinar que vamos a abordar el día de hoy es titulado La contratación internacional de extranjeros evitando las sanciones laborales y migratorias en México. Un poco para su contexto, dentro de este webinar vamos a abordar cómo contratar extranjeros, el traslado de estos y evitar sanciones tanto laborales, fiscales y migratorias, ¿no? Bueno, eh, como primer punto voy a dar el webinar y al último vamos a dar una ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan colocar las preguntas y las estaré leyendo al final del webinar. Asimismo, si ustedes quisieran una reunión posterior en donde se aborden temas más específicos, con gusto lo podemos realizar. Dentro de la estrategia que se maneja hoy en día a nivel global, estamos viendo el fenómeno de trasladar personas para que las compañías puedan tener dentro de las compañías mexicanas que están realizando, pues especialistas y ejecutivos que conozcan su negocio. Es por esto que se hace la transferencia de personal humano al país de origen. En este caso abordaremos México. Esto les da una ventaja competitiva. No hay nadie más que conozca el negocio cuando una empresa va ingresando a un país que un trabajador o un colaborador que ya ha estado dentro del negocio en otro país.
conoce el modelo de negocio y puede dar un plus en cuanto a ventas y personal, ¿no? Entonces, es por eso que vemos la necesidad de colocar este webinar para que todos ustedes conozcan cómo es un poco el proceso, los tiempos. Y un poco para evitar estas sanciones y que ustedes logren también ver que este no es un proceso difícil, sino se realiza de manera adecuada, ustedes van a tener un plus sobre las demás compañías, ya que tendrán personal de manera legal y formal que esté debidamente capacitado, ¿no? Bueno, tenemos como primer punto que ustedes logren ver que es más allá de un permiso de trabajo, que es más allá de un traslado de personal. Vamos a tener tres puntos en esta situación, que una parte la va a regular la Ley Federal del Trabajo, que es la integración de una nómina y una plantilla y los derechos constitucionales. También va muy de la mano con el tema migratorio, que es la Ley de Migración quien regula este traslado de personal con permisos de internación, los estatus de las residencias, los requisitos como que ustedes van a tener como compañía para poder trasladar personal extranjero a México, ¿no? Y por el otro lado, sí, y no menos importante, pues es el lado fiscal, ¿no? La determinación de una residencia fiscal para las personas físicas que sean trasladadas es importante porque a veces dentro de este traslado muchas de las personas que vienen a México pues tienen todo su capital en su país de origen, tienen tal vez situaciones de seguridad social y que esto no lo buscan perder. Entonces necesitamos tener una buena estrategia para evitar la doble tributación y que esto sea de manera deducible, ¿no? Bueno, tenemos diferentes tipos de estatus migratorios, ¿no? Contamos con el primero, que es visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Esta la cualidad que tiene, que es una duración menos de 180 días. El extranjero puede seguir recibiendo pagos en el extranjero y eso no va a hacer que tenga una residencia fiscal en México. ¿Y cuál es el uso empresarial que se puede otorgar? Pues es para juntas de negocio, visitas de supervisión, una capacitación inicial, tal vez reuniones de ventas, algo muy sencillo que no tenga que tener un estatus de permanencia y que no tenga una actividad remunerada en México, ¿no? Es decir, que la compañía mexicana o él mismo no reciba ningún ingreso dentro del territorio. Este tipo de visados, pues puede ser como visa de turista y de negocios. Para algunas nacionalidades, como lo es Perú, tal vez, sí se necesita tramitar un visado que sea de turista y de negocios para poder ingresar al país, exceptuando que no se reciba ningún tipo de ingreso en el país, ¿no? La siguiente es una visita, es el visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Lo mismo va a ser una duración inferior a 180 días, puede recibir pagos en México y lo ideal para este tipo de visados es proyectos cortos que tengan un honorario muy bien definido, tal vez un contrato y la verdad es que este tipo de visados no es tan común porque las personas o las compañías prefieren ser la residencia, ¿no? Ya que si van a encontrar un ingreso en México, también tienen que hacer deducibles esos ingresos, pagar los impuestos correspondientes que tengan ese ingreso, ¿no? La siguiente, y es la que vamos a abordar un poquito más en lo posterior, va a ser la residencia temporal con permiso de trabajo. Bueno, esta va a ser de 180 días, perdón, hasta 4 años. Inclusive después de los 4 años, la persona que sea residente temporal puede optar por una residencia permanente dentro del territorio o puede seguir estando prorrogando su estancia sin tener una residencia permanente. La remuneración, pues obviamente va a ser en México y ya para ese momento ya esa persona tendría que estar debidamente contratada, ¿no? ¿Cuál es el uso empresarial que se le da a estas residencias? Pues es la contratación subordinada y las transferencias corporativas, que ya en este punto es una compañía debe de otorgar un visado a una persona extranjera, ¿no? Y la siguiente es la residencia el ser residente permanente.
pues esta estancia es indefinida, no tiene ningún plazo, pueden entrar y salir del país sin ningún problema. El pago está en México, es decir, ustedes deberían de estar ingresados en nuestra autoridad fiscal para realizar el pago y las deducciones que correspondan conforme a los impuestos. Y lo ideal sería para ejecutivos a largo plazo o para los familiares de estos, ¿no? Bueno, muchas personas van de la mano con que necesitan sacar una visa con urgencia, una visa que sea con una oferta de trabajo. Bueno, aquí existe un prerequisito corporativo que es una constancia de inscripción de empleador. Sin este registro, ninguna compañía en México les puede otorgar un visado. Ninguna compañía va a poder estar autorizada por el instituto para poder realizar estas ofertas de empleo. Aquí lo importante es que una compañía que esté debidamente constituida, es decir, que tenga una inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, que es ante el SAT, que es nuestra autoridad fiscal, una acta constitutiva y que tenga un apoderado legal. Esta compañía va a poder presentar una autorización para el Instituto Nacional de Migración para poder integrar dentro de su planilla laboral a extranjeros. Si les soy sincera, esta constancia es un requisito muy fácil si se cumple con los requisitos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen todos los requisitos que forman parte de una compañía, van a poder obtener este permiso para poder traer a su personal, ¿no? Esta constancia se debe de actualizar año con año y debe de notificar todos los cambios que pudiera llegar a tener la compañía, un cambio de denominación de razón social, un cambio de domicilio, un cambio de representación, todos estos cambios que forman parte o que pueden llegar a darse en una compañía tienen que enterarse ante el Instituto Nacional de Migración para que esta constancia pueda estar validada. Una vez que tenemos esta constancia, ahora sí la compañía en México puede estar apta para poder solicitar ante el mismo instituto una autorización por una oferta de empleo. En esta diapositiva van a poder ver ustedes un poco cómo es la ruta hacia el proceso de una contratación. Bueno, pues la fase uno es una autorización ante el Instituto Nacional de Migración, es decir, la empresa sabe que la persona extranjera debe de venir a México, le va a otorgar una carta oferta de empleo. En esta carta oferta de empleo es importante que nosotros tengamos un puesto que esté dentro de un catálogo que forma parte de nuestro Instituto de Población, en donde yo sé que a veces las empresas o las compañías vienen con los puestos que se manejan a nivel global, ¿no? Un country manager, pero este tipo de puestos no están dentro de este catálogo. Entonces nosotros tenemos que realizar un símil que sea y que se encuentre dentro de este catálogo para poder comentarle al instituto que nosotros queremos traer un gerente de comercialización, ¿no? Entonces, se debe de colocar las cuestiones básicas de un trabajo o de una jornada laboral, el salario, el tema del puesto, las actividades principales, el domicilio donde va a realizar estas actividades y cuánto tiempo va a durar. La primera ocasión que ustedes van a ingresar personal a México siempre va a ser por un año, ¿no? Bueno, una vez que nosotros tenemos esta carta oferta de empleo, se solicita ante el Instituto Nacional de Migración esta autorización de visado. Cuando ingresa esta solicitud, el instituto puede o no aprobar en ese momento y si no, tiene 20 días hábiles para poder aprobar su autorización. Existen dos opciones. La primera es que el ejecutivo, el servidor público que te vaya a atender, en ese mismo momento te autorice, o la segunda es que ingrese tu trámite y que se vaya como a un tipo de resolución en donde esto puede tardar hasta 20 días hábiles, ¿no? Una vez que el instituto ha aprobado esa contratación, pues nosotros tenemos que solicitar
una cita ante el consulado mexicano en el país donde ustedes se encuentren. Muchas de las entrevistas que otorgan los consulados mexicanos en otros países se generan el último día hábil del mes. Esto me pasa mucho en América Latina, ¿no? En el caso de Chile, en el caso de Colombia, este tipo de países, las visas se otorgan o se aperturan, las citas para las visas se aperturan el último día hábil, ¿no? Bueno, una vez que ya conforme al sitio web que es del Consulado Mexicano, nos otorgó nuestra cita para nuestra entrevista consular, pues el extranjero tiene que acudir y revisar todos los requisitos que cada consulado maneja, que son distintos. Pueden ser, más bien, son similares, solamente cambia alguno u otro requisito, pero la mayoría solicitan el pasaporte, una solicitud que ellos mismos te otorgan, título o la experiencia por el cargo por el que ustedes están viniendo a México y, el pago del costo, que son como de $55 aproximadamente, ¿no? Una vez aprobada la entrevista consular, pues el cónsul debe de estampar dentro de su pasaporte la visa. Ustedes con esa visa van a poder ingresar al país. Ahí me equivoqué, no cuentan con 60 días, cuentan hasta con 180 días para poder ingresar a México, viajar con esa visa estampada. Es importante comentarles que esa visa solamente tiene un ingreso de una única vez. Muchas veces los extranjeros tienden a confundirse en decir, bueno, es que no me puedo quedar en México en marzo, en mayo, pero sí me puedo quedar hasta agosto, pero necesito ingresar al país para tener una reunión de negocios, salgo, ingreso y ahora sí hago mi canje. Esto no se puede. La visa es solamente por una única ocasión. Y una vez ustedes ingresando al país, van a poder realizar el canje de esta tarjeta. El Instituto Nacional de Migración les va a otorgar o les va a emitir una tarjeta de residencia en donde van a ustedes poder obtener todos los beneficios que cualquier mexicano puede tener, ¿no? Una vez que ustedes, perdón, me regreso, ingresan al país, ustedes van a contar con 30 días para poder presentarse al instituto y poder obtener esta residencia temporal con permiso de trabajo. Es importante que en cuanto ustedes lleguen, las citas en este momento son virtuales, entonces necesitan colocar o acercarse al instituto para poder revisar estas citas, porque las citas son en línea y tienen un tiempo de espera hasta de 3 semanas, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya obtuvieron esta tarjeta de residencia, en esta tarjeta de residencia viene una clave única de registro de población. Nosotros como mexicanos contamos con diversos números, ¿no? El primero de ellos es la clave única de registro de población, que se las otorga el Instituto Nacional de Migración. La segunda, pues, es nuestro registro ante nuestra autoridad fiscal, que es el RFC. En muchos países es el RUT, el RUC y bueno, lo van a poder obtener una vez teniendo esa tarjeta de residencia. La tarjeta de residencia les va a aperturar los demás números de afiliación que nosotros tenemos, ¿no? Que el primero de ellos sería ante la autoridad fiscal, que es el RFC, el segundo de ellos es ante la autoridad de seguridad social, que es el número de seguridad social y también les va a permitir obtener cuentas bancarias. Bueno, nosotros calculamos que este ciclo puede demorar entre 4 y 8 semanas y se requiere una planeación anticipada. Les comento esto porque muchas veces hemos tenido compañías en donde nos dicen, mi colaborador viaja a México en mayo, necesito una visa. Entonces, como ustedes ya pudieron lograr ver, este proceso son de fases. Entonces, a veces, más bien la mayoría de las ocasiones, no está dentro de nuestro poder tener los documentos de manera eficaz, de manera espontánea, ¿no? O sea, necesita un proceso y muchas de las ocasiones el instituto nos detiene con sus resoluciones.
Y como les comento, puede ser de manera instantánea esta resolución o la autoridad la faculta para poder tener 20 días hábiles para poder otorgarnos una resolución de nuestro trámite ingresado. Bueno, aquí una vez que nosotros ya tenemos un extranjero ingresado a México, pues la responsabilidad del empleador no solamente termina en esa contratación. La verdad es que en muchas de las ocasiones se necesita tener un cumplimiento continuo y documental acerca de esta contratación de extranjeros, ¿no? La primera, pues es un control documental que es mantener todo el expediente histórico y actualizado de cada extranjero, tener extranjeros con residencias que sean vigentes, que sean conforme a la ley, es decir, ustedes como compañías mexicanas o que tienen filiales en México no podrían tener un extranjero que no obtenga la leyenda dentro de su tarjeta que diga con permiso de trabajo o las residencias permanentes, que estas sí te permiten poder trabajar. Pero si ustedes contratan un residente temporal sin un permiso de trabajo, también estarían dentro de alguna contingencia legal por contratar extranjeros que no están aptos para trabajar. La actualización corporativa, esto quiere decir que cada año se va a presentar ante el Instituto Nacional de Migración una actualización para la constancia de empleador. ¿Cómo se va a dar esta actualización? Pues con la presentación de la declaración de impuestos que en México se genera año con año en el mes de marzo. Bueno, un punto importante a considerar es que el instituto faculta a sus servidores públicos para poder realizar visitas de verificación migratoria. El instituto tiene la facultad para realizar estas inspecciones físicas en donde nos va a solicitar documentación, no solamente de nosotros, del extranjero. Por eso es importante que cuando se dé esta inscripción se coloque un domicilio fiscal vigente y donde siempre se encuentre personas o sí, sí, que siempre haya alguien que pueda recibir a este verificador para evitar sanciones, porque las sanciones pueden llegar a ir desde una deportación para el extranjero hasta una cancelación de la constancia y eso va a evitar que nosotros como compañía podamos en lo futuro poder contratar extranjeros, ¿no? Bueno, dentro de los derechos o beneficios y obligaciones que tiene un extranjero en México son las mismas que las tuviera una persona nacional. La verdad es que no hay ninguna diferencia. Eh, Tienen derecho a las prestaciones de ley laborales, que eso también es un punto a considerar porque muchas de las veces las compañías trasladan personal extranjero tal vez con las mismas condiciones que tenían en su país o con las mismas ofertas que tenían en su país de origen y esto nos ha traído varias contingencias. ¿Por qué? Porque un extranjero contratado en México no puede renunciar a las prestaciones de ley correspondientes por adquirir otras que pertenecen a otro país. ¿Cuáles son estas prestaciones de ley? Pues es el pago de aguinaldo. Nosotros tenemos un beneficio adicional en el mes de diciembre que son 15 días o sería medio sueldo, que son 15 días de sueldo, el pago de las horas extras, las vacaciones, la prima vacacional. Nosotros en este momento en temas de vacaciones iniciamos con 12 días al año y de manera subsecuente va creciendo 2 días cada año hasta llegar a 20. Y la prima vacacional, pues también es como un tipo bono, un tipo adicional, que es el 25% sobre los días de vacaciones a que tengamos derecho. Y la participación en las utilidades la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Esto siempre va a ser dependiendo si la compañía genera o no utilidades. Los trabajadores en México tienen acceso a poder ingresar a estas utilidades y esto se da en el mes de mayo. Esto no es obligatorio si la compañía no generó utilidades y al contrario generó pérdidas. Es importante que ustedes como compañía lo tengan presente, ya que estas prestaciones no son irrenunciables y no pudieran llegar a adherirse a otro esquema laboral de otro país. Si ustedes como compañía no sé, quisieran otorgarle
a beneficios adicionales se considera de manera adicional, no sustituye nuestras prestaciones adicionales, ¿no? Y bueno, también el extranjero va a tener beneficio al tema de la seguridad social, que son el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es el Seguro Social, y el tema del Infonavit habla de la vivienda, que es un seguro que tienen, bueno, que es un beneficio que pueden tener todos los trabajadores mexicanos al querer acceder a una vivienda, ¿no? Bueno, existe una limitación en cuanto a la plantilla laboral, que es la regla del 90 versus el 10%. Bueno, en México, en el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, establece que en toda empresa, por lo menos, debería de existir el 90% de los trabajadores de nacionalidad mexicana. Pero la ley establece cierta flexibilidad o hay sí hay un tipo de flexibilidad en cuanto al arranque de las operaciones y al liderazgo corporativo, son las siguientes. Se permite solamente exceder temporalmente el límite si se requiere técnicos o profesionales especializados que no estén disponibles en México. Pero ¿cuál es la condición? Que el personal que ingrese de otro país deberá tener la obligación de capacitar al personal mexicano para que esta excepción técnica solamente sea de manera temporal. En cuanto a la excepción ejecutiva, la regla del 910 no va a aplicar para directores, administradores y gerentes generales. Estos cargos pueden utilizar o pueden ser ocupados por extranjeros en su totalidad. Es decir, si ustedes quieren traer a un gerente comercial, a un gerente general, a un gerente de operaciones, pudieran llegar a hacerlo y todos estos cargos pueden llegar a ser, o más bien pueden ser, o pueden optar por ser extranjeros. Bueno, aquí es importante que conozcan todo el proceso y que tengan bien definido que si ustedes buscan o no contratar a un extranjero, también sepan el riesgo de las sanciones. El riesgo, pues, financiero o fiscal es que la empresa mexicana es solidariamente responsable por las contribuciones omitidas por los expatriados si no se presenta el aviso oficial dentro de los primeros 15 días de servicio. Como les comentaba, ustedes al traer personal mexicano están obligados de manera solidaria a presentar sus cuotas obrero-patronales y sus retenciones de impuestos. Si ustedes no lo generan, van a tener un riesgo y una contingencia que pudiera llegar a ser hay multas por parte de la autoridad fiscal. En el riesgo operativo, pues tenemos la cancelación de la constancia de inscripción de empleador, lo que podría congelar toda capacidad de poderes ustedes ingresar al territorio personal extranjero, ¿no? Si ustedes no la actualizan, si ustedes no presentan los pisos de cambio de domicilio o cualquier cambio que presente la compañía, si ustedes no mantienen esa constancia, el instituto pudiera llegar a realizar una cancelación por parte de ese permiso que les da para poder traer extranjeros, ¿no? Y el riesgo reputacional y de talento, pues es que se pudiera llegar a derivar en la deportación o en la negación de cualquier ingreso de personal extranjero que ustedes puedan tener. Y eso para ustedes pues va a ser muy complicado, porque si no cumplimos con todos los requisitos y con todas las partes, es importante que ustedes tengan en mente que puede negarse se puede negar una visa o se puede llegar a deportar al talento que ustedes vengan a traer, ¿no? Y pues de mi lado es todo. No sé si haya alguna duda. Con gusto la podemos resolver. Y si necesitan alguna reunión de manera privada, con gusto también la podemos tener. Un poco aquí les voy a estar mostrando las oficinas de las que somos parte para que puedan tenerlo. Y por último va a estar el código QR y el correo para que si tienen algún otro tipo de duda, ustedes puedan contactarnos y tengamos una reunión más personal, ¿no? No sé si alguien tenga dudas.
Bueno, si no hay dudas, voy a cerrar el webinar y cualquier cosa o duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias.